Buen día, Dios le bendiga. Hablemos de frente contra el dudar, para el que quiera tener fe, sin dudar. Claramente podemos ver algunos puntos, algunos pasajes en la Biblia. Podemos recordar a Moisés y la ira y que no pudo ejercer fe para que saliera agua de la roca. Tuvo que hacerlo por segunda vez, pero por ese momento que no pudo ejercer fe, Dios le dio un castigo, no entrar a la tierra prometida. Cualquier pecado podría colaborar o podría directamente hacer dudar a una persona, como en el caso de la ira. La soberbia podría ser ello también, y otros pecados más podrían hacer dudar por la sencilla razón de que el pecado, cuando está en la persona, es una mancha. Entonces podría obnubilar, podría causar cierto trastorno en la persona para no creer con toda la fe. Por ejemplo, alguien que fornica o alguien que adultera, obviamente no está obviamente está viviendo con maldad, y la maldad produce cierto no enfoque, por lo menos un no enfocarse, y también un vivir en una locura. El asunto de engañar a alguien, por ejemplo a su mujer o a su cónyuge, que ocasiona mentiras, ocasiona esconder, ¿no? Este engaño y el propio adulterio, y entonces todo ello para estar armando todas esas cosas. Sin duda que la persona ha entrado en una forma loca de vivir. En la Biblia del oso, Dios nos habla claramente de que el no converso es un loco. Dice claramente así. Eh, Puedes buscarlo recordando que dos hombres plantaron su casa, uno en la arena del mar y el otro en la roca. Y a la arena del mar, en la Biblia del oso, la traducción es que se cataloga a esa persona de parte de Dios, le cataloga como un loco a esa persona que construyó en la arena del mar. Entonces ahí tienes, ¿no? Y un loco difícilmente podrá ejercer fe. Digo difícilmente porque tenemos a la mujer cananea. Y ejerce fe, pero tiene que insistir también. Y esto yo lo expliqué en un video anterior. Así pues, es una manera en la que el pecado hace, y por tanto muchas personas cuando tienen pecado también no reciben, porque tienen pecado, no reciben lo que piden. Claro, como expliqué con la mujer cananea, aunque con pecado, aunque no le iba a seguir a Cristo, logró porque grande era su fe. ¿Y cómo se manifestó? Porque, o sea, una grande fe porque perseveró en ello hasta conseguirlo. Pero también vemos en la Santa Palabra, me parece que de todos los relatos en donde Cristo está allí predicando, solo hay dos. Uno es ella y otro es el hombre que no quiere que entre a su casa porque se sentía impuro, no era un convertido. Y ahí vemos también otra grande fe, y que aún no seguía a Cristo y no quería seguirlo porque no quería ni verlo. Pero Dios habla de ello, de que
vendrían gentes que querían así, que buscarían así a Dios, con esa grande fe. Pero ¿qué significa? Que faltaba que creyeran en Cristo. Y para eso también ahí habla de ello en la palabra, que habría un pastor y un redil, ¿no? Eh, Hablando de que habría personas que les predicaría su palabra igualmente para que lo sigan a Cristo mismo. Y esto pues será la predicación a los gentiles. Ahora, volviendo más exactamente al tema. Por ejemplo, cuando tú tienes un dudar eh, y no te das cuenta de que eso te está quitando la fe, puede ser por temor. El temor es pecado. No temas, dice la palabra muchas veces. Y no temas lo dice como mandato. Y se los dice a muchos hombres de Dios. Y se los manda para ejercer el trabajo de Él. Varón esforzado y valiente, no temas. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Entonces, eso nos habla de un ejercer de fe, de un ejercer porque necesitas fe para hacer su trabajo, sin temor. Tenemos más sobre ello en la Santa Palabra si investigas y examinas, si escudriñas, para retener toda la Santa Palabra, obviamente, porque toda la Santa Palabra es para retenerla. Entonces, tú puedes darte cuenta que el dudar, que obvio es contra la fe, puede suceder en tu vida de varias maneras. Y esto tú tienes que evitarlo, porque la Biblia dice, la palabra de Dios, que sin dudar, pidas sin dudar, fe sin dudar, dice también. Cuando los apóstoles no pudieron sanar a una persona, estaban sanando a varias en nombre de Cristo. Era sin duda en el nombre de Cristo. Para los que dudan en esto, fue en el nombre de Cristo que ya lo hacían los apóstoles, estando Cristo allí con ellos, caminando con ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos prohibieron a otro que en su nombre echaba fuera demonios. Y le dijeron eso a Cristo y Cristo dijo, no se lo prohibáis, porque nadie puede hacer esto si no es de nosotros. Entonces, ellos tenían que estar haciéndolo igualmente, en su nombre. Estaban echando fuera demonios, sanando. Y eso lo narran. Incluso cuando se van los 70, vuelven y narran que se iban los demonios, hasta los demonios se sujetaban, dice, a su nombre, al nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estaban echando fuera demonios, sanando, y hay uno que no pueden. ¿Qué pasó? ¿Les dio temor? Tal vez lo vieron y les dio temor, o tal vez otra cosa, pero hubo, bien claro, dice Cristo mismo, un dudar. No tuvieron un dudar para mucha gente que sanaron, solamente para uno. Así pues, puede haber muchas enfermedades que están sanando, sean pastores o cualquier otro creyente, pero uno no sucede. Y no es que Dios no quiso, es que faltó fe. Hubo un dudar contra la fe. Y ahora, ¿qué podemos decir de esto? Que cuando vemos a alguien que sana a muchos en el nombre de Cristo y no sana a uno, no le decimos, ese no sanó, bueno, ya sería el tiempo del Señor, o tampoco le decimos, no, bueno, Dios no quiere que sane, o qué pecados tendrá. Si son pecados, puede pedir perdón ahí nomás, en ese momento. Ahí le hizo pedir perdón Cristo a uno y después lo sanó. O le dijo bien claro, tus pecados te son perdonados, y después levanta tu camilla y vete, diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre puede ser, tiene potestad de perdonar pecados. O sea, y también la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar, que le pidan confiadamente. Entonces, ahí puede suceder en ese mismo instante. De perdonar, de pedir perdón y ser perdonado.
de los pecados. Ahora, otro punto. ¿Qué sucede con la persona, ¿no?, que está así? Todos sanaron y una no sanó. Eso es lo que pasó allí. Y los apóstoles preguntaron por qué no sanó. Por vuestra poca fe. Entonces es lo que respondió Cristo. Entonces, ¿qué decimos de ello? No le decimos, no sanó. Bueno, ¿y cómo no va a tener fe si todos estos sanados, acá hay 20, 30, 40, 50 sanados? Y no le podemos decir que no, que le faltó fe, por favor. El hombre de Dios, el hombre santo, no puede tener. ¿Saben qué le dijo Cristo a ellos? Perversos. No les dijo hombres de Dios, hombres santos, que si pudieron sanar a todos los demás y no pudieron sanar a ese nomás. Es que ese es un perdido, o es que ese está mal, o lo miró como con desaprobación. Este no ejerció la fe suficiente, no. No, con desprecio, como diciendo, todos sanan, tú no sanas, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Y se van, ¿no? Hasta con soberbia, diciendo, no, yo cumplí mi trabajo y se van. No es así. Dios le llamó a gente así, a toda esa gente así ahora también, pervertidos, dice la palabra santa. Pero tampoco es que Cristo les atacó en todo momento hasta que lo hagan, sino que les explicó, les dijo, porque le preguntaron, mostraron una actitud mansa también. Y Cristo les enseña porque están preguntando y adecuadamente se dirigen a Él como discípulos. Tuvieron esa falla y no lo toman ellos como que, ¿por qué nos dice así? Perversos, ¿por qué si tantos sanados y nos dice así? Ellos se ven como discípulos, como todo cristiano debe verse, y le dicen, enséñanos, dinos por qué sucedió eso. Cristo también les habla ahí de la oración y el ayuno, pero ojo que después no habla de oración y ayuno. Ya no se habla de oración y ayuno en casos así, pero se sigue haciendo oración y ayuno. Ahora, ¿por qué digo esa parte? Porque al llegar el Santo Espíritu en Hechos 2, se supone, es obvio que hubo, y lo dice, más poder. Y por tanto que hubo más poder, pues esto tenía que ser más fácil si se presentara un caso así. Es decir, ejercían más fe porque también estaban más avivados. Había más poder de Dios en su vida y había más enseñanza en su vida, y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y ellos tenían más conocimiento. Tanto así que posiblemente ya, no sé, lo digo así, en la Biblia no aparece que algún apóstol u otro creyente no pudo sanar a alguien, hablando de creyente. Pero ahora hay vivir dudando, sí, y tienen el Espíritu Santo, sí, y no sanan, sí. Puede ser porque hay más ataques que antes, podría ser, ¿no? El querer confundir y hacer dudar al pueblo de Dios ahora es por televisión, radio, virtualmente, ¿no? Entonces es tal vez por ello también. Pero hubo un tiempo también, ¿no?, que no hubo el conocimiento total, y no se tenía la llenura del Espíritu Santo. No se sabía bien de ello, un tiempo largo, ¿no? Hasta que los metodistas, ¿no?, comienzan a avivar ello, a ese sentir, ese buscar de ser llenos del Espíritu Santo, para ejercer sanidades, prodigios, milagros, señales. Ahora, vamos a ponernos en aplicación ahorita. Tenemos un hombre o mujer de Dios, digamos, en un hospital.
digamos que le dijera un diagnóstico de cáncer. Ya, cuando está en medio de ello, si los, em, em, entre comillas, médicos, por eso la palabra habla médico, cúrate a ti mismo, es decir, si no ejercen para sanidad, Dios no les llama médicos. Y en fin, si está con médicos del mundo, con médicos, entre comillas, ¿qué le van a decir a cada rato? Bueno, usted no va a sanar, le queda un mes, le quedan 2 meses de vida, hablándole y haciéndole dudar, quitándole la palabra de Dios de su mente. Son hijos del diablo y están ejerciendo lo que el diablo quiere, quitar la palabra de Dios. Y la palabra santa nos advierte de eso. Y pues está en el lugar en el que le hacen dudar. Hay médicos creyentes, claro que sí, que tienen algunas dudas, he visto algunos que tienen algunas falencias por falta de conocimiento y de la palabra de Dios, y entonces no, no hablan con toda la rectitud algunos. No he encontrado médico que hable, o sea, médico cristiano que hable con toda la rectitud. La verdad no lo he encontrado, hasta cierto punto tal vez, pero con toda la rectitud, también difícilmente, ¿no? Pero en el caso de, si me refiero al caso de un médico cristiano que toda la parte médica la hable con toda la rectitud, a eso me refiero. Tendría que decir pues palabras como que, bueno, esto en lo natural es así, pero está yendo así, pero tú puedes ejercer milagros. O sea, está yendo así en lo natural, las células están muriendo, digamos que es cáncer, ¿no? Se están muriendo y hay un déficit acá y hay un punto acá que está mal, pero ore, hermano, hermana, pida al Señor, sin dudar yo también oraré por usted. Eso es un médico, eso sí lo es. Pero si te ejerce palabras del maligno y que van contra la sanidad, o sea, palabras de muerte, entonces no es de sanidad, obviamente. Si no es de sanidad y es de muerte, ¿qué es? ¿Médico? Jamás. Ahora, em, otro punto en el que se puede presentar dudas, como dije, ¿no? Con la ira, la persona está con ira, fastidiada y justo tiene un problema y pues no ejerce la fe para salir de ese problema, para pedirle a Dios que le saque del problema. Tendría que quitarse la ira, tendría que orar, pedir paz al Señor, que sobreabunde, como nos dice en Filipenses Dios mismo, ¿no? Con acción de gracias. Y entonces esto también es un buen consejo para ir contra estos puntos de ataque. También cuando está queriendo ejercer fe, pero está viendo películas o cualquier cosa en el televisor que ha atentado contra la fe y no se ha dado cuenta. Por ejemplo, que probablemente pues vio ahí un, un algo, un algo que, por ejemplo, el TikTok, que Big Bang, el TikTok viene de Big Bang, esa palabra. No me refería a esa red social, me refería a lo que habla el Big Bang, del TikTok, que habla de las cosas, ¿no? Que no son de la creación, sino son del creer banal, de que las cosas aparecieron porque aparecieron, o sea, sin explicación, lo cual es eh, falta de raciocinio. Y también
podemos ver pues otros puntos. De repente la persona está allí andando, caminando, hablando contra lo maligno, pero no logra hacer lo que debe. Y ahí nomás puede entrar alguna pequeña depresión y no se da cuenta, alguna tristeza, y le puede ocasionar que no tenga pues, ese convencimiento de que Dios le puede oír y dar lo que pide. Y eso es pues hacer de la tristeza también a veces, hacer dudar. Y etcétera, ¿no? También si se está llenando de alguien que creyente en su mente, se está llenando de música del mundo, pues eso tiene un poder demoníaco. Y eso, sin duda, porque el demonio siempre va a querer hacerte dudar. Sin duda que puede estar, sin duda estaría ocasionando un daño. Y puede ocasionar el daño del dudar en la persona cuando está pidiendo algo al Señor. Y también las fallas doctrinales, obviamente. Obvio que causan un dudar. Por ejemplo, pide que sea sanado, pero se acuerda de que hay una enseñanza falsa que en el tiempo del Señor puede ser sanado y ya no se está pidiendo para el momento, no lo está esperando para ese momento, sino que simplemente hasta se está poniendo en su mente, bueno, si no es sanado hoy, o sea, ya no es pues eso fe para que sane. Eso ya en algún momento lo sanará, prácticamente. ¿Y qué es eso? Ya no es un verdadero buscar la sanidad, el rescatar. Si lo rescatas ya, pues si no, no. Lo sigues dejando ahí tirado en el problema. Digamos, se está ahogando, lo sigues dejando que se ahogue, le darás un salvavidas ahí, pero no lo sacas del agua. Sigue tragando agua, solamente estás ahí dejando que viva, pero con su problema. Entonces, un salvavidas entre comillas, ¿no? Porque como que no salva vidas en ese sentido hasta que lo usas como para sacarlo, no solo para dejarlo ahí. Y eso es lo que hacen muchos con la palabra, ¿no? Le dan palabra de que se mantenga, se sostenga, pero no para sacarle. Es decir, se mantenga, se sostenga vivo, vivo, pero con su problema, pero no le sacan el problema. Ahora, ¿de qué problema hablo? Solamente estoy hablando de sanidades y de echar fuera demonios, no de otra cosa. Porque en el estudio que he hecho y veo claramente en la Santa Palabra, solamente veo de eso, nada más. Yo no veo de otra cosa. Solamente veo que es para el momento esas dos cosas. Cuando Cristo recorría, hacía sanidades y echaba fuera demonios, y eso veo que sucede allí mismo, en el mismo instante que Él declara la sanidad o echa fuera demonios. En el mismo instante son ambos casos. Ahora, cuando la doctrina te dice lo contrario o te dice algo que como no tiene por qué ser en el mismo día, ya atentó contra tu fe, ya se fue contra tu fe, ya te hizo dudar que debías rescatarle ya. Todavía hay que dejarle allí en el problema, y eso tiene un reclamo de Cristo, y muchas veces. No es solo una vez, son varias veces. En una le dice perversos a los apóstoles, en otra habla de perversos a los fariseos, por ejemplo, que hay una mujer encorvada y él dice, ¿por qué le voy a dejar un día más? Ahora mismo tiene que ser sanada, tiene que ser librada de esta aflicción, esta hija de Abraham. Está hablando de ello Cristo, y pues así
Él lo hace en el mismo día de reposo. O sea, pero dando a entender, Él es Señor del día de reposo. Y dando a entender también que Él no iba, y dando a entender claramente, ¿ah? No es que estamos interpretando, no, ahí mismo lo dice, que ya no debía dejarle pasar un día más, porque si ustedes rescatan del foso a su animalito, por no dejarle ahí, ¿no? En el foso, en el día de reposo, no dejarle el día, pues, allí, no dejarle pasar el tiempo allí, entonces, ¿por qué no voy a rescatar a ella ahora? ¿Por qué voy a dejar pasar el tiempo? Está haciendo ese ejemplo. Es muy claro. En fin, eh, ahora ves aquí puntos, ¿no? De por qué puede estar pasándote que no sana a alguien. Y eso lo digo con un ejemplo incluso. Hubo un hermano que declaramos sanidad, porque Dios dijo que declaramos sanidad ahí, en ese instante, y siempre Dios lo dice, por si acaso. Eso es siempre, si no hay pecado, obviamente. Porque ahí dice en la palabra que solamente puede ser el pecado. Pero y el dudar también, sí, si la persona no tiene fe, pues tienes fe tú, para que sane, digo, o sea, para que Dios le sane ya. Y bueno, este hermano, al terminar de decir que sí, es sanada, al momento dijo, bueno hermano, si no sana hoy, ya sanará en algún momento de repente, o de repente ya morirá, y yo seguiré fiel a Dios. Wow, entonces un hermano lamentablemente dijo una tontería. Admiro su fe, su fe de que siga con Dios, sí, pero no era su fe de que sane. Y atentó contra la fe de que debía sanar en ese momento. Su fe que sigue con Dios, sí, pero con a ver, queriendo agarrarse de Dios, sí, pero pensando en un caso que no era para él. Eh, digamos, él no estaba con la fe suficiente, pero podía orar para tener la fe suficiente, ya, pero en su caso habían otros hermanos, yo estaba allí, que podíamos ejercer fe por él, y así lo hicimos. Y él, al contrario de aprovechar, atacó ello. Y pues Dios no le sanó a su esposa. Pero así quedó la cosa, no. Dios también me enseñó que se puede seguir intentando. Y eso es lo que debes hacer hasta lograrlo. Entonces yo volví a llamar y dijo que no, que estaba mal todavía, etcétera. Entonces yo, en Dios, obviamente, volví a declararle sanidad y dije, ya está sana. Y eh, ya él se tuvo que ir, volvió y ya la vio arreglando la cama y todo, que ya había sido dada de alta incluso. Porque esa es fe. Esa es fe para sanar. Para ser sanados es sin dudar. Y él estaba sorprendido porque él venía de una doctrina que es que en el tiempo del Señor, en ese caso, ¿el tiempo del Señor está en la Biblia? Sí, pero no para esos casos. El tiempo del Señor está en la Biblia para otros casos. Es como alguien que da una enseñanza con los versículos que no son para esa enseñanza. Hay versículos para esa enseñanza, pero no esos. Entonces, los versículos para la enseñanza en el tiempo del Señor no son los de sanidad ni de los de echar fuera demonios. La sanidad y echar fuera demonios son para el momento, para el rescátalo ahora mismo, rescátalo ya mismo. Para eso son los versículos de sanidad y echar fuera demonios. Y aparte, en el tiempo del Señor son para otros pedidos. Por ejemplo,
para esto. Buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto les vendrá por añadidura. El resto les vendrá por añadidura, está para ello, y no son las sanidades, y no son el echar fuera demonios. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga, no porque esté tergiversando la palabra. Al contrario, la estoy diciendo al fin, y lamentablemente no escucho otros pastores que hablen así. La estoy diciendo al fin, como se debe de decir. Si tú mismo, hermano, hermana en Cristo, investigas, ves, examinas, te darás cuenta de lo que hablo. Te darás cuenta que no vas a encontrar versículos en el que algún apóstol o alguien en Hechos de los Apóstoles o Cristo mismo haya dicho: en el tiempo del Señor sanarás. Ahorita no. Solamente hay un caso así, que no es este específico, por cierto. Son otras cosas, otros puntos, otras cosas que pasaron. Que había un ciego de nacimiento y llega Cristo y le sana para ese momento, sí. Pero ¿qué hay con ello? Que él llegó y lo sanó. No había obtenido sanidad hasta ese momento, sí. Habían otros como él que no habían obtenido sanidad hasta ese momento, sí. Había un paralítico que no podía entrar al agua porque le ganaban al agua cuando el ángel movía el agua, y el primero que llegaba era sanado. Y en Bethesda, y no llegaba nunca, entonces Cristo a él le sana al momento. O sea, buscaba su sanidad, pero no llegaba nunca. Habían otros buscando su sanidad y que no sanaban, sí, habían otros. Pero cuando llegó Cristo, sanó. Así pues, para mostrar su gloria a Cristo, para mostrar que Él era el Hijo de Dios, Él era el que estaba diciendo que era el momento de sanar, que había llegado el reino de Dios y su justicia, y que era otro tiempo, que era ya el tiempo en el que Cristo, si hablan del tiempo del Señor, pues era es el tiempo del Señor en el que todos, teniendo la fe sin dudar, pueden sanar. Y sin pecado, obviamente, pueden sanar al momento. Ese es el tiempo del Señor. Ese es el tiempo que había llegado. Y así ese joven ciego sanó. Porque Dios lo dio, Dios de sanidad. Y eso que el joven ni le conocía, ni siquiera sabía que era Cristo, pero obedeció a lo que le dijo Cristo. ¿A qué obedeció? A que se lave con agua, y él fue obedientemente y se lavó. Y así Dios le sanó. Este es el tiempo de las sanidades y echar fuera demonios en el momento que ves al afligido, rescatarlo ya. Y entiende que si dudas, tienes que quitarte esa duda. Y ya he hablado cómo se quita uno de ellos, ¿no? O sea, tienes que quitarse esa falsa doctrina, tienes que quitarte esa falsa enseñanza, ese falso hacer o decir de lo que es correcto. Como dije, cuando el falso médico te dice que ya te vas a morir y ahí te deja condenado, no puedes tú querer estar condenado, porque es Dios mismo que te dijo que no te condenes y no permitas que te condenen. Y Dios mismo dijo que allí está Él, que por sus llagas fuimos, o sea, en pasado ya curados. Entonces, y librados de maldiciones. Y en sanidad, ojo, Él incluye siempre el echar fuera demonios.
Si tú ves cuando dice sana, eh, fue sana, habla de la mujer cananea, o sea, la hija de la mujer cananea, está hablando de que fue echado el demonio. Y así lo dice la palabra santa. Puedes verlo allí en la santa palabra. Bien, es decir, escudriña. Bien, entonces con todas esas enseñanzas espero que busque quitarte ese dudar, porque hay varios que te atacan y no te das cuenta, varios dudar que te atacan, varias formas de duda que te atacan, en palabras, en imágenes, etcétera. Eh, y, y tienes que quitártelas, tienes que quitar esas cosas. Dice, no haya ni una mancha en ustedes, vigilen todavía que no haya ni una mancha en ustedes, así que yo no estoy diciendo algo que pueda ser, esto, pero ¿qué está hablando? ¿Cómo se va a hacer esto? La Biblia lo dice, vigila que no haya ninguna mancha en ustedes, vigilen. Entonces, así pues, date cuenta qué cosa te ha hecho dudar, porque si no sanó, y si no tienes pecados, bueno, si tienes pecados, lo pides perdón ahí, ya. Si no dudas que te perdonó Dios, entonces ya te perdonó. ¿Y qué vas a hacer? Pedir a Dios algo, o sea, lo que necesitas en sanidades o echar fuera demonios, y Dios te lo tiene que dar, porque ya lo hizo en la cruz esa obra, ya hizo en la cruz esa obra. Y entonces solo es que te lo tiene que dar, porque ya está esa obra. Es más, es cogerlo, ni siquiera es que, o sea, Dios te lo da, pero es que por eso dice, por tu fe serás sanado. Es decir, si tú tienes la fe, ya está. Y la fe es sin dudar. Si no, ya no estás ejerciendo la fe suficiente. Vuestra poca fe es cuando estás dudando. No debes tener poca fe. Si tienes poca fe, pues simplemente no recibes lo que pides. Y estoy hablando de echar fuera demonios y sanidades. Eso bien claro lo estoy dejando. De otras cosas sí, bien claro también. Por ejemplo, alguien necesita un auto porque se tiene que movilizar para predicar a unas zonas lejanas, a 2 o 3 horas. Y una bicicleta le va, o sea, en auto eso. Y una bicicleta, digamos, le daría 5 horas y volver 5 y no sería lo más conveniente. Lo otro sería más corto, usaría mejor el tiempo. Entonces en ello le estás pidiendo a Dios y de repente Dios no te va a dar el auto en un día, te va a dar el auto en un año. Y eso sí, es una añadidura. Eso sí, es en el tiempo del Señor. O sea, en el tiempo del Señor, que puede ser de un día a no sé cuánto. Quién sabe, 10 años también. Pero ese es el tiempo del Señor en ese caso. O más años incluso que 10, no lo sé. Pero eso sí, es en el tiempo del Señor de esa forma. Y en el tiempo del Señor, de la forma que se ve que también se ve en la Santa Palabra. Esto que estoy diciendo del auto, por ejemplo, de eso nos habla la Santa Palabra en ese sentido. Sí, nos habla. Y lo de sanidades y echar fuera demonios, nos habla la palabra que el tiempo del Señor es el ahora mismo. Que rescátalo ya mismo. Que no dejes pasar ni un día más. Ese es el tiempo del Señor. Ahí está el tiempo. Ni un día más. Tiempo que no pase este día en el que estás declarando. Que no pase las horas. Que no lleguen a pasar más horas, ¿no? Que allí mismo ya debes sanar. Que esté, digamos, declara la sanidad y sanó en el mismo instante que dijiste amén. O incluso mientras estás orando para que sane, sanó. O sea, así. Así, ese es el tiempo del Señor. Para sanidades y echar fuera demonios. Bien, he hablado muy claro. Espero que hayas escuchado toda esta enseñanza. He hablado
eh, con la palabra de Dios. Puedes escudriñarla, verla. He dejado varios videos sobre este tema. Puedes ver este canal y ver sobre este tema también eh, más resumido. Ahora me he extendido más porque quiero hacer ver qué cosa es, varias cosas, entre ellas el dudar, para hacer ver cómo quitártelo. Porque la palabra dice, vigilen que no haya ni una mancha en ustedes. Y el dudar es sin duda una mancha. Por eso les dijo a los apóstoles perversos. Porque tenían esa mancha de dudar. Bien, y no les dejó ahí, les dijo que ¿no? Salgan de ello, que oren y ayunen también, les dijo, ¿no? Y, y es necesario, pues, que el pueblo de Dios quiera como Dios dice que quiera, que haga como Dios dice que haga, que viva como Dios dice que viva. Gracias a Dios por todo lo que hizo Sierra y gloria a Dios por todo lo que hizo Sierra en nombre de Cristo de Nazaret. Amén.